tarde nos encontramos aquí con Margery Casianis Callate, trabajadora social, quien hoy nos acompaña en este proyecto junto con la UNAD, el Ministerio del Interior y Funbarat. Hoy nos reunimos aquí precisamente para hablar un poco de qué es cómo podemos anticipar la prevención de la violencia en nuestros niños y niñas afro-barranquilleros. Bueno, doctora, teniendo en cuenta, buenas tardes, teniendo en cuenta lo que usted ha manifestado, considero que es un proceso bastante de concientización, ¿sí? En nuestros contextos en los que nos encontremos con nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Es preciso, pues, tener en cuenta que es un trabajo que debe ser muy colaborativo con nuestra comunidad, con nuestros padres de familias y o cuidadores para prevenir, ¿sí?, todo acto violencio que ellos logren manifestar o logren ver que sus hijos están actuando de tal forma o de tal manera. Margery, la violencia entre el niño y las niñas comunes es diferente a la que se da con la afro-barranquillera. Sí, pues teniendo en cuenta de que los niños afros, pues nuestra cultura viene con un contexto bastante fuerte. Entonces, ya que se vienen viviendo unos patrones culturales cargados de violencia, debido a que nuestra cultura, pues, por lo general, un ejemplo, nuestras vivencias son bastante fuertes en el sentido de la manera en que los padres como que quieren prevenirnos a nosotros de ciertas cosas que nosotros hacemos mal. Entonces, pues siempre se logra vivenciar bastante nuestro diario vivir, que lo manifiestan por medio de la manera como nos pegan. Entonces, es bastante la diferencia que se logra notar con nuestros niños y jóvenes afrocolombianos por el contexto de violencia. Según eso, podemos decir que la niñez afrocolombiana, la mujer y en general todos los afros, por lo menos hemos sido violentados una vez en la vida. Sí, señora. Teniendo en cuenta que la adolescencia afro y niños jóvenes y adolescentes pues siempre vienen con una baja autoestima, ¿sí? Desde muy niños se logra observar porque existe discriminación, digamos que nuestros padres afrocolombianos y de pronto por la cultura que se viene vivenciando, nos toca ser como un poco más fuertes en el sentido que prácticamente nuestros hermanos o tíos son las personas que prácticamente son como los cuidadores, que ellos no tienen como ese espacio o no tienen ese tiempo por sus labores como que estar pendiente de nosotros, de cuidarnos. Entonces, las personas que ellos buscan como cuidadores en la cultura normalmente son los hermanos mayores o son otros tíos y no se ve como ese espacio de estimulación, no se ve como ese espacio para propiciar cuáles son las conductas y las afectaciones que nos generan a nosotros. Si pudiéramos decir cuáles son esas alertas que pueden tener nuestros niños, niñas y adolescentes afro-barranquilleros para poder decir están siendo violentados, para nosotros dar esa alerta, ¿cuáles son esas sintomatologías? Pues se puede observar de la siguiente manera. Por lo general los niños presentan una baja autoestima en sus emociones, pues lo logran reflejar. Por lo general son niños que siempre están aislados, o los jóvenes no son tan sociables, sienten temor de expresar sus opiniones y sentimientos, porque por lo general, de acuerdo a la cultura que se viene vivenciando, pues sienten ese temor y sienten que van a ser rechazados. ¿Por qué? Porque no le dan la oportunidad de ser escuchados. Cuando nosotros decimos que hay diferentes tipos de violencia, ¿cuál es la que más se presenta en los núcleos palenqueros, afrocolombianos, negros, raizales? Yo considero que es la violencia psicológica. Considero que esta es una de las más
sea, de las que más suele presenciarse, porque es donde si nos vamos, digamos que desde el nacimiento, ¿sí? De niños, jóvenes y adolescentes, es un espacio en el cual pues los padres y los cuidadores deben de tener como que ese espacio y deben tener como que esa concientización de que no es que cuando el niño nazca es que yo voy a manifestar y voy a expresar emociones y sentimientos hacia él. Entonces, por lo general en la cultura afrocolombiana, la verdad es que sinceramente muy poco se ven esos espacios de estimulación, de brindar amor, sino que prácticamente uno como que se, digamos vulgarmente, uno se cría solo por las vivencias en nuestro diario vivir. Entonces yo digo que es una de las más como que fuerte que se logra notar en las emociones y sentimientos de niñas, niños y jóvenes. Ahora, a nombre de la UNAD, el Ministerio del Interior y Funbarap, quisiera preguntarle ¿cuál de los actores o actora es más importante en este proceso para restablecer espacios de paz dentro del hogar? Yo considero que se debería fortalecer mucho la parte de derechos y deberes en cuanto a los niños y realizar actividades de PIP, promoción y prevención en conjunto de padres, cuidadores y el entorno en que se encuentren los niños. Yo diría que es como la base principal como para iniciar con talleres de fortalecimiento, ¿sí? Para prevenir todos esos actos que se vienen presentando. Precisamente hablando en ese proceso de prevención, ¿qué hace una mujer violentada para no continuar esa semilla de violencia en su hogar con sus hijos e hijas? Pues por lo general, si de pronto la familia a la cual nos estamos acercando o al grupo de jóvenes, niños y niñas adolescentes, su entorno tienen conocimiento en cuanto a vulneración de derechos, pues a ellos se les va a facilitar y saber manejar una ruta de intervención. Ya obviamente si la familia no tiene como que ese enfoque, no tiene ese conocimiento, obviamente es difícil restablecer el derecho. Margely es una profesional que tiene un recorrido bastante nutrido en cuanto a territorios, en cuanto a la problemática de niños, niñas y adolescentes. No solamente ha trabajado en el municipio de Barranquilla, en el distrito de Barranquilla y municipios aledaños, sino también en municipios del norte de Santander. Si pudiésemos hacer un cuadro comparativo, por ejemplo, entre San Calixto y el distrito de Barranquilla, ¿cuál sería esa comparación donde el afrocolombiano negro, raizal y palenquero es más estigmatizado, es más violentado? Bueno, yo diría que en cuanto a la parte afectiva, sí, porque el norte de Santander, municipio de San Calixto, que fue uno de los municipios en la que ejecuté bastante, digamos que unos 3, 4 años, ¿sí? También con niños, jóvenes y adolescentes, son unas personas, esos niños por allá, la cultura es demasiado afectiva, los padres son como muy entregados, son como muy protectores a los niños, siempre están como que al pendiente de todos los proyectos que llegan al municipio, que son en pro a mejorar esas conductas o afectaciones negativas de los niños, siempre tienen como que esa disposición y sacan ese espacio. Obviamente como son culturas diferentes, entonces en general aquella cultura siempre están protegidos, siempre están acobijados por sus padres y se suele notar en la forma en que los niños hablan, la forma en que los niños se expresan, son unos niños que reciben bastantes afectaciones positivas. Si nosotros tuviésemos que hacer un protocolo, una ruta para la gestión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes afrobarranquilleros, ¿por dónde se iniciaría? Yo diría que iniciaríamos pues tocando puertas con la institución educativa, ¿sí?
con la educación educativa en la que estos niños se encuentran, ya que me imagino que cada institución debe tener pues, un grupo interdisciplinario de docentes, coordinador y debe existir un orientador. Entonces yo creo que el primer enfoque sería de esa manera, acercándonos, haciendo las actividades y por medio de las actividades lúdicas pedagógicas que nosotros realizamos podemos identificar cuáles son aquellas afectaciones o connotaciones que están presentando en los niños y de esa manera pues restablecer una ruta, mirar en qué están fallando, mirar dentro de sus hogares qué cosas ellos están vivenciando, que ellos estén presentando conductas negativas. Desde nuestra afectividad y precisamente ese acervo cultural ancestral que milenariamente nos ha seguido a los afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podemos utilizar todo ese acervo para mejorar o para prevenir esa violencia en nuestros hogares? Bueno, yo diría que tocaría realizar unas actividades con padres de familia, cuidadores, y es un trabajo, digamos, doctora Ruth, de bastante concientización, ¿sí? Entonces es allí donde yo digo que el adulto o el cuidador es donde se debe enfocar mucho en las actividades que realiza el niño. Yo considero que es muy importante y siempre lo he dicho, que es muy importante que nosotros como padres de familia y o cuidadores, cuando los niños estén realizando su juego, los niños, niñas y adolescentes, es un espacio que a nosotros se nos facilita identificar y mirar si nuestros niños están siendo violentados, si nuestros niños están haciendo, de pronto están teniendo algunas afectaciones, porque considero que nos permite identificar mediante ese juego. Hay muchos niños, sí, que a ellos se les dificulta manifestar las situaciones que están viviendo. Entonces, mediante el juego yo puedo identificar si de pronto mi niña es una persona que va a ser sociable, si de pronto mi niña es una persona... Bueno, precisamente tenemos ahí a Margelis, quien es una profesional experta en lo que es la intervención social, que está con nosotros guiándonos, que el diálogo en los juegos es muy importante para acercarnos a nuestros niños y niñas, porque si bien es cierto que la violencia es generalizada, es a nuestros niños y niñas a quienes más les afecta. Un mensaje para las madres, para los cuidadores, los padres, ¿qué podemos hacer para esa prevención? Pues yo los invito hoy a que tengamos un espacio para compartir con nuestros niños, un espacio diferente de nuestro diario vivir, de lo que hacemos normalmente en casa, y que ese espacio nos permita a nosotros, de que nuestros niños, niñas y jóvenes no nos vean como que esa persona que siempre nos está regañando, de esa persona que no queremos que cometamos ciertos errores, sino que nos den como que ese espacio de confianza donde ellos puedan compartir y ellos puedan manifestar cuáles son las situaciones que a ellos les interesan o cuáles son esas situaciones que a ellos les preocupan y que en ciertos sentidos a ellos les preocupan muchas vivencias de nuestro diario vivir, pero que no nos las manifiestan con temor. Entonces, que brindarle un poco más de confianza de que sí se puede hoy en día aún salvar a nuestros jóvenes, niños y adolescentes. Bueno, esto es un abreboca donde la profesional nos está diciendo que es muy importante la confianza, una alta autoestima para poder combatir o hacer procesos anticipados de violencia, porque la violencia es algo que tenemos que erradicar tú y yo. A nombre de la UNAD, el Ministerio del Interior y Funbarat, le damos gracias a Margelis por este abreboca, porque esto es el principio de lo que se está viendo, lo que se está compartiendo al interior de estas estrategias creativas que estamos realizando y con la población intervenida. Muchas gracias, Margelis. Que siga dando éxitos y que Dios te siga dando sabiduría para poder guiar a nuestros niños y niñas para un mejor despertar en el 2030. Muchas gracias a nombre de la UNAD. Gracias a usted, doctora Ruth. Del Interior y Funbarat.